Soy una super ñoña, así que te explico de qué va este nuevo tren. ¿Por qué? Porque este tema me apasiona mucho, el Uncanny Valley. Un poquito de info ñoña, este término fue acuñado por Masashiro Mori. ¿Y qué significa? Alias Valle de los Desconocidos. Se usa en la creación de personajes, en robótica, bla bla bla, cuando están tratando de emular a un ser humano o a un personaje vivo. A grandes rasgos es cuando algo intenta verse demasiado humano pero no lo logra, genera cierta incomodidad en la percepción. Dices, hay algo que no está bien y automáticamente hay un rechazo psicológico hacia esa situación o esa cosa, esa persona, y cae en un lugar psicológicamente llamado el Uncanny Valley. Ya, digamos que es el valle del rechazo. De ahí no va a salir. Ejemplos aplicados en las películas o en las caricaturas. Por ejemplo, si Shrek se hubiera visto así en la animación, ¿no creen ustedes que a todo mundo nos hubiera dado como que un poco de miedo? O no sé si recuerdan la famosísima película navideña de El Expreso Polar, donde la tirada era hacer personajes muy, muy realistas, que según en la ingenuidad de la época dijeran, no, pues que no pudieras identificar si eran actores o animaciones. Obviamente no lo lograron. ¿Por qué? Porque no eran lo suficientemente realistas, de hecho dan cosa. O en esa película de hace unos casi 20 años que se llamaba Final Fantasy, donde igual te aseguraban que no ibas a distinguir que eran casi animaciones y tampoco lo lograron. Entonces, el éxito del tren reside en, tienes que hacerte un maquillaje que simule que eres algo no humano, tratando de verse como un humano, pero falla en hacerlo. Y lo voy a intentar. Uy, mi arsenal de cosas para contouring. Ojo, recuerden que no es solamente hacer un mal maquillaje, es intentar hacer que parezcas que no eres humano. Un poquito de labio. Si me sale lo que quiero hacer. Recordemos que un Uncanny Valley es algo que quiere parecer humano, pero que no lo logra.